Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Feliz año a todos aquellos que nos hemos saludado. Espero que el Señor siga bendiciéndonos, siga fortaleciéndonos, siga dándonos discernimiento en todo, que es lo fundamental para la vida. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, el Salmo número 2. Dice la palabra de Dios: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Oramos al Señor esta mañana. Padre Santo, estamos agradecidos porque podemos, por tu divina gracia, abrir tu palabra y meditar en ella. Encomendamos nuestra mente, nuestro corazón. Deseamos escuchar tu voz, Señor, en esta mañana. Te pido por cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Como pudieron estar viendo, durante estos domingos estamos exponiendo el libro de los Salmos. Y hoy vamos a estar meditando justamente en el Salmo 2. En el Salmo 2. Hemos considerado unos domingos atrás el Salmo 1. Y a modo de introducción y de repaso, es bueno también recalcar este punto importante. Y se puede decir que el propósito de toda esta colección de canciones, poesías y oraciones que podemos encontrar en el libro de los Salmos, tiene un propósito, y es enseñar a los creyentes a orar, a alabar y a adorar a Dios de una manera apropiada. Para eso está escrito el libro de los Salmos, hoy también para su iglesia. Nos enseña a orar, a alabar y a adorar a Dios de una manera correcta. El libro de los Salmos en esencia es un libro o es un manual de instrucciones. Un manual de instrucciones que es una guía de principios para el pueblo de Dios, del Dios del pueblo. Dios ha establecido el libro de los Salmos como un manual de guía para su pueblo. El tema principal del libro de los Salmos es: nuestro Dios reina. Ese es el tema principal de toda esta colección. Nuestro Dios reina. Y como es natural, nosotros podemos agarrar, como en el día de hoy, el Salmo 2 y meditarlo, estudiarlo, y es lo que vamos a hacer. Podemos considerarlo en sí mismo, pero viendo y leyendo el capítulo 2 del Salmo, nos vamos a dar cuenta que este Salmo, el número 2, no se puede separar del Salmo número 1. El Salmo número 1 y el Salmo número 2 no están puestos por casualidad, como los dos primeros salmos en toda esta colección. Acuérdense que el salmo más antiguo, el primer salmo
de toda esta colección es el Salmo de Moisés, el Salmo 90. El Salmo 90 es el primer salmo encontrado en el libro de los Salmos, como el más antiguo de todos. Ahora, es importante entender que el Salmo número 1, como habíamos estudiado, podemos encontrar personas que se oponían a Dios y a su ley. Veíamos personas que andaban en camino de escarnecedores, pero también habla y resalta aquella persona que es bienaventurada, la que medita en la palabra. Por lo tanto, encontramos en el Salmo número 1 personas que se oponían a Dios y se oponían también a su ley. Pero aquí en el Salmo número 2 nos vamos a encontrar también con su pueblo, con un pueblo impío, que también se opone al Señor, pero en este caso se oponen principalmente a la persona de Dios. A la persona de Dios. Los rabinos combinaban el Salmo número 1 y el Salmo número 2 y de ellos hacían un solo salmo. ¿Por qué decimos esto? Si ustedes se fijan en el capítulo 1, versículo 1, ¿de qué manera comienza? Muy bien. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Fíjense, por favor, también cómo termina el Salmo número 2. Bienaventurados todos los que en Él confían. Los que en Él confían. En la literatura hebrea había un sistema para estructurar un escrito y llamar la atención al lector para demostrarle cuál es el tema envolvente de todo ese escrito. Y se llamaba inclusio. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la lectura comenzaba en una misma cosa y termina con esa misma cosa. Puede ser una palabra o toda una frase. Y aquí podemos ver que comienza el Salmo número 1 comenzando bienaventurado. Y el Salmo número 2 concluye diciendo bienaventurados. Luego, en la medida que vayamos meditando en este Salmo, nos vamos a dar cuenta que hay cosas, hay similitudes con el Salmo número 1. Por esa razón, este Salmo número 1 y el número 2 es fundamental en toda esta colección, porque el objetivo es esto: mostrar el manual de guía para el pueblo de Dios, del Dios del pueblo. Y este Salmo número 1 y número 2, como ya hemos estudiado el número 1, hoy vamos a estudiar el número 2. Y si, como hemos leído en el Salmo número 2, podemos ver que es un resumen teológico de la historia del mundo. Este Salmo número 2 es un resumen teológico de la historia del mundo. En estos 12 versículos vamos a encontrar la razón por la cual el mundo está como está. Eso es lo que nos va a mostrar estos 12 versículos. ¿Por qué el mundo está como está hoy día? En todos los sentidos. Políticos, ideológicos, problemas internacionales. Hoy día en todas las redes sociales se está promoviendo lo que es la Tercera Guerra Mundial, probablemente. Bueno, este salmo nos va a explicar por qué el mundo está como está. ¿Por qué está como está? Pero la intención detrás de este salmo es encontrar un panorama completo para que desechemos algo importante. Dos cosas. Primero, desechemos la necedad, pero también que vivamos en sabiduría. Ese es el objetivo del Salmo número 1 y el Salmo número 2. Desechar la necedad, dejar de ser necios y comenzar a vivir una vida sabia. Ese es el fin de estos dos salmos, que en realidad es uno. Este Salmo número 2, como vamos a meditar hoy, es como una obra de teatro que podemos ver cuatro escenas. Y eso es lo que vamos a ver. 4 escenas que giran en torno a la oposición de los hombres con respecto a Cristo y la respuesta de Dios a esa oposición. Eso es lo que vamos a meditar en esta mañana.
Obviamente que ya lo hemos meditado alguna vez, quizás muchos han estudiado este salmo y ya conocemos su interpretación. Pero es necesario también ver siempre el salmo en su contexto directo. Porque una cosa es, hoy que conocemos y tenemos el panorama de la historia, a cuando una persona leía por primera vez este salmo antes que el Señor venga a la tierra. Por eso es importante meditar también en su contexto directo. Yo titulé este salmo Un rey inconquistable. Un rey inconquistable. Y la primera escena nos vamos a encontrar en el versículo 1 al versículo 3. Y como en toda obra de teatro o en toda novela, el capítulo tiene un nombre. Y vamos a ponerle un nombre a este primer capítulo, a esta primera escena en esta obra de teatro. Y el título es El absurdo complot contra el rey. Un absurdo complot contra el rey. Volvemos a leer el versículo 1 al 3 que dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí David nos describe como un enorme campo de batalla, donde podemos ver que hay un gran ejército aglutinado, muy nervioso, muy intenso, un gran ejército gigantesco, y podemos decir y ver todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Y podemos ver que en este gran campo de batalla, todos estos ejércitos, conformados por distintas naciones, están luchando contra un enemigo en común. Ahí encontramos la palabra que dice que esta gente se amotina. Ahí la palabra amotina quiere decir están rabiosos. Habla de un comportamiento violento, como si fuera que estuviesen en un gran estado de ira. Están furiosos y quieren atacar, están violentados. Así expresa aquí el salmista. Habla de un tumulto lleno de ruido y de furia, pero al mismo tiempo esto está bien planeado. Aquí esto nos habla de algo premeditado, algo en que todos los rebeldes están enérgica y personalmente involucrados. Estos ejércitos no fueron engañados a esta guerra. Los soldados no fueron llevados obligatoriamente a esta guerra. Todos los que están involucrados en este complot, podemos decir, voluntariamente han aceptado estar. Ellos decidieron estar allí. ¿Por qué decimos esto? Porque el versículo 1 dice, la segunda parte, y los pueblos piensan cosas vanas. Los pueblos piensan cosas vanas. Ahí la palabra pensar quiere decir conspirar. Por lo tanto, estos pueblos conspiran cosas malas, planean secretamente. Y generalmente esta palabra se habla para hablar de algo malvado. Y es interesante porque esta misma palabra piensan, en el idioma original es la misma palabra que encontramos, fíjense allí en el Salmo 1, versículo 2, cuando dice en la segunda parte, y en su ley medita de día y de noche. Interesante. En nuestro idioma castellano son dos palabras totalmente distintas, pero en su idioma original es una misma palabra. La diferencia que hace estas dos palabras iguales, las mismas palabras, solamente el contexto lo determina. En el Salmo 1 habla de alguien que se deleita en la palabra de Dios. Pero aquí podemos ver que son personas que piensan, que maquinan de una manera perversa. En cierto modo,
Esta gente que está tan agitada, tan furiosa, se está deleitando en planear este complot. Este complot. Esa es la imagen que nos presenta aquí el escritor. Ahora, esta palabra también piensan, también se puede utilizar cuando se habla de murmurar. Por lo tanto, este pueblo está murmurando y dice, piensan cosas vanas. La idea de que estas naciones están pensando cosas vanas aluden a una actitud adversa y hostil de murmuración contra el pueblo de Dios y revela lo insignificante e inoperante de sus planes. Habla de lo malvado, ellos quieren ir en contra del pueblo de Dios y de Dios, pero a la vez ese plan, esa conspiración es inútil, es inoperante, es inoperante. Y aunque este pueblo, estas naciones, está muy fragmentado o está dividido por diferentes culturas, diferentes ideas, diferentes razas, ellos tienen algo en común. Algo en común. ¿Y qué es? Es su enemigo. A pesar de que ellos están totalmente divididos en raza, en cultura, ellos están unidos fuertemente en contra de un enemigo en común. Un enemigo en común. La rebelión tiene características que la llevan más allá de lo meramente político. Aquí va más allá de lo político. Son naciones unidas para guerrear contra un enemigo en común. Pero esto no es solamente político. Esto va más allá. Es una insurrección ¿contra quién? Contra el Señor y su ungido. Fíjense allí, versículo 2, cuando dice, contra Jehová y contra su ungido. Por lo tanto, este complot, esta conspiración es contra Jehová y contra su ungido. Su ungido. Indudablemente Jehová es el soberano y aquí el ungido es el rey o el vasallo o el virrey. Es alguien que Dios, que Jehová va a colocar sobre las naciones. Sobre las naciones. Pero aquí habla del ungido. ¿Quién era el ungido? En la antigüedad el ungido era era una persona que delante de muchos, para ser seleccionados como rey o como sacerdotes, ellos eran ungidos en aceite. Ante esa ceremonia, ese reconocimiento, esa unción, eran reconocidos personas de autoridad delante de las personas. Por eso solamente, en este caso, hablando de autoridad, eran los reyes y los sacerdotes quienes eran ungidos. La palabra ungido en el Antiguo Testamento, en su idioma original, es la palabra que nosotros conocemos como Mesías. Mesías. Cuando escuchamos la palabra Mesías, es la palabra ungido. Y en el Nuevo Testamento, la palabra Mesías, traducida al griego, es la palabra que nosotros conocemos Cristo. Por la palabra Cristo que tenemos en el Nuevo Testamento quiere decir el ungido. El ungido. En el Antiguo Testamento veíamos que reyes y sacerdotes eran ungidos, pero nunca una persona era ungida, rey y sacerdote a la vez. Porque solamente los reyes en el Antiguo Testamento, hablando de Israel, eran de la tribu de Judá. Y los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Por eso era imposible. Pero gloria al Señor que nosotros podemos encontrar, y gracias a las Escrituras, que hay una persona especial que ha sido ungida, que es Rey de Israel, Rey de Reyes, es Cristo el Señor, descendiente de la tribu de Judá. Pero también es sumo sacerdote, porque está sentado a la diestra del trono de Dios. Es la única persona llamada la persona ungida. Ungida. Interesante porque también dice que todo este pueblo está en complot contra Jehová y contra su Cristo. Hay una fuerte relación entre Jehová y este ungido.
Ahora, la pregunta es, porque hablamos en su contexto inmediato. ¿Qué quiere decir el contexto inmediato? Bueno, en el momento en que se escribió este salmo. Para nosotros es fácil decir hoy día, no, sí, Cristo es este, por supuesto que es Cristo. Pero en aquel momento, cuando el salmista escribía este salmo, ¿cómo podía saber a quién se refería? O los lectores de aquellos días, ¿qué podían interpretar con respecto al ungido? Bueno, es interesante porque el versículo 7 del capítulo 2 dice: yo publicaré el decreto. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Bueno, quizás para nosotros, como a veces decimos en Argentina, esto es papita para el loro. Es fácil, porque ¿a quién Jehová le había dicho: mi hijo eres tú? Bueno, pero no nos adelantemos todavía. El versículo 12 del mismo capítulo dice: honrad al hijo. Honrad al hijo. Y nosotros encontramos con mayúscula. Bueno, seguramente si hace el hijo con mayúscula, sin lugar a dudas, se refiere a la segunda persona de la Trinidad. Claro que es. La interpretación es esa y lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Viéndolo en el Nuevo Testamento, por favor, si ustedes me acompañan en Hechos capítulo 13, Hechos 13, versículo 30 y 30. Pablo está predicando en Antioquía de Pisidia. Y en el versículo 30 encontramos que dice: mas Dios le levantó de los muertos, hablando de Jesucristo. Y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. Y ahora vayamos prestando atención, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Pablo utiliza aquí, indudablemente, Pablo directamente el Salmo 2 lo atribuye ¿a quién? A Jesucristo. Jesucristo. Hebreos capítulo 1, fíjense, versículo 5. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Hablando de la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles, el escritor dice: ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles Dios dijo jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré al Padre, y Él me será mi hijo? Aquí vemos que el escritor a los Hebreos directamente se dirige aquí este pasaje al Hijo, Jesucristo. Hechos capítulo 4. El apóstol Pablo y Juan son tomados en prisión, luego son liberados, se van juntos a los hermanos y ellos comparten todo lo que había sucedido. Y dice el versículo 23 del capítulo 4: y puestos en libertad, vieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Aquí Pedro y Juan atribuyen este Salmo número 2 directamente a David, y también haciendo alusión ¿a quién?
a Jesucristo, a Jesucristo. Ahora, aquí se encuentra la interpretación. Continúan leyendo, por favor, hermanos, dice el versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Aquí se encuentra la interpretación de ese salmo hecha por los apóstoles, hecho por Pedro y por Juan. Los primeros cristianos del primer siglo no tenían dudas que el ungido era aquel Jesús que nació en Belén. Ellos no tenían duda de esto. Ellos estaban seguros de esto. Pero también encontramos algo interesante. Seguimos leyendo el versículo 27, dice: Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Eso qué indica? Todos esos cuatro eran enemigos. Esos cuatro eran distintas razas. Distintas razas. Romanos, judíos, gentiles, sacerdotes, Poncio Pilato. Distintos, pero con algo, con una meta en común. ¿Cuál era? ¿Destruir a quién? A Jesucristo. A Jesucristo. Esa era la meta común. Destruir a Jesucristo. Borrar por completo de la historia, de la memoria, a Jesucristo. Sacarlo del medio. Sacarlo del medio. Y a través de los siglos nosotros podemos decir que este ha sido el punto de contacto que converge todas las religiones del mundo, las ideologías, las filosofías del mundo, las hipótesis y la teoría científica. Todo converge aquí. Aquí está el punto principal de todo. Que todo este problema de ideologías que hoy día tenemos en todos los niveles, políticos, internacionales, como dice en Santiago, radica en el corazón del hombre. Porque ¿de dónde salen todos los pleitos? Dice, del corazón del hombre, de nuestros miembros. Pero el punto está acá, el punto es esto, es que todos batallan contra Cristo. Ese es el problema, es Cristo. A estas personas les molesta que Dios sea Dios. A estas personas les molesta que Cristo sea el Señor. Sea el Señor. Hoy día, desde un profesional de la salud a una persona que venda agujas en la calle, tienen algo en común. Algo en común. Desde el presidente de una nación no cristiano y una persona que viva en la calle no cristiana, tiene algo en común. ¿Y qué es eso en común? Se amotinan y complotan contra Jehová y contra el ungido. Eso es en común, y no importa la clase social, no importa la raza, no importa la cultura. Ellos están en contra, en contra. Esto lo podemos ver desde una serie de Netflix que apoya la homosexualidad hasta un nivel inmoral y hereje, como muchas noticias se puede ver hoy día. Desde los movimientos feministas que están peleando en los congresos y donde sea para imponer la ideología de género, o como aquellas organizaciones que están promoviendo despenalizar el aborto. El problema no son las religiones para ellos, el problema es Dios. Dios. Detrás de todo este movimiento hay una agenda diabólica. Es una agenda diabólica. Es que el mundo ya no tenga más personas para nacer y homosexualizar todo el mundo. Ese es el plan de Satanás. Ese es el plan de Satanás. Pero es en contra de ¿quién? De Jehová y de su ungido. No es un problema de ellos con la sociedad o con personas que son cuadradas o que no son tolerantes. Es un problema contra Dios y contra su ungido. Ese es el problema. Ese es el problema. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el afán de amotinarse contra Dios?
¿Por qué se sublevan las naciones contra Dios? ¿Por qué la juventud, las ideologías, los políticos se sublevan contra Dios? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del hombre con Dios? ¿Qué le ha hecho Dios? Bueno, la clave está en el versículo 3. Dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Lo que el hombre no soporta es colocar su autonomía y someterse al Señor y al soberano. Eso es lo que no soporta. No lo soporta. Ahí cuando dice rompamos sus ligaduras, es la palabra grilletes, cadenas. Y aquí vemos cómo ellos perciben la autoridad de Dios. Esta es la manera en cómo los perversos miran la autoridad de Dios. Es la percepción de la autoridad de Dios y la del ungido. Y es la consecuencia de la distorsión del pecado en sus vidas. Todos sabemos que el pecado esclaviza al hombre. Pero ellos no ven que el pecado es que los esclaviza. Ellos piensan que Dios es el que los esclaviza. Ellos prefieren, si Dios hubiese sido un abuelito tolerante, nadie va a querer destronarlo del trono. Pero Dios no es un abuelito tolerante con sus nietos. No lo es. Cada ser humano viene de fábrica rechazando la autoridad de Dios. Venimos de fábrica, ¿sí? Rechazando la autoridad de Dios. Por lo tanto, ¿cuáles fueron las circunstancias inmediatas? Bueno, en estos versículos representan la descripción más típica del pecado en el Antiguo Testamento. El pecado no es simplemente la imperfección o lo finito que nosotros somos. Es una rebeldía moral, una revuelta contra las leyes de Dios. Esa es la revuelta. Están enojados, no quieren saber nada, rechazan las leyes de Dios. El pecado es poner la voluntad del hombre en el centro de su vida, en lugar de la voluntad de Dios. La rebelión de las naciones es una imagen del pecado del alma individual. Si bien aquí el salmista presenta naciones, lo que está el escritor representando aquí es la rebeldía individual de cada ser humano. De cada ser humano. Ellos ven a Dios como alguien que los oprime, que los tiene esclavos. Yo les leo, lo pueden anotar. Oseas 11:4 dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor. Juan 8:31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si estamos atados es porque fuimos traídos con cuerdas de amor. Y somos libres porque conocemos la verdad. Pero aquí vemos que estas personas, a consecuencia de su pecado, distorsionan y creen que Dios los tiene esclavizados. Los tiene esclavizados. Pero bueno, hermanos, no olvidemos que antes de alcanzar su gracia, nosotros éramos parte de ese ejército conspirador. Éramos parte. A veces nosotros miramos las noticias y vemos, ¿cómo está el mundo? Decimos, ¿no? Esta gente que no tiene a Cristo. No lo soporto más. Estos homosexuales que aparecen en todos los canales. Claro, indignémonos. Pero no nos olvidemos que éramos parte de ese ejército complot. Mateo capítulo 23 es uno de los capítulos más fuertes, porque el Señor confronta duramente a los religiosos. ¿Se acuerdan? Le dice: generación de víboras, son sepulcros blanqueados, y vemos que el Señor los confronta con todo. Pero el capítulo 23, ¿cómo termina?
Jesucristo llorando por Jerusalén. El Señor se indigna por el pecado de los religiosos, pero a la vez siente compasión, misericordia. Bueno, es una manera que nosotros necesitamos ver la realidad del mundo, con indignación, pero con misericordia, con misericordia. Por lo tanto, podemos ver aquí, en primer lugar, esta primera escena, el absurdo complot en contra del rey. Es un absurdo complot. ¿Por qué? En el versículo 2 al versículo 6 dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aquí vemos la segunda escena, y yo le titulé a esta escena la risa aterradora del soberano. La risa aterradora del soberano. En esta escena vemos a Dios sentado en su trono, sin el menor grado de agitación, sin el menor grado de turbación. Él está al tanto de lo que está sucediendo en la tierra. No le está tomando por sorpresa este tumulto. Él sabe lo que está pasando, porque Él conoce el corazón de todos. Él sabe. Ahí la expresión cuando dice mora en los cielos, se refiere allí que está sentado en los cielos. Y hace alusión al trono de Dios. Al trono de Dios, de su soberanía. Salmo 11:4 dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. En su trono. El Salmo 103, versículo 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono. Su trono. Su trono. Interesante. ¿Se acuerdan? Dijimos que hay cierto paralelismo en el Salmo 1 y el Salmo 2. Fíjense allí en el versículo 1 del capítulo 1. En la tercera parte dice que el varón que no anduvo en consejo de malo es bienaventurado. ¿Por qué? Dice: porque no se sentó en sillas de ¿qué? De escarnecedores. Aquí habla de los burladores. Y aquí en este salmo encontramos en el versículo 4 que dice: el Señor se burlará de ellos. En el Salmo 1 vemos a los perdidos burlándose. Ahora podemos ver aquí a Dios burlándose. Él es el quien se burla. En este caso, ¿de quién? De todos estos gobernantes paganos. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor sabe muy bien qué sucede en los círculos de Estado. El Señor sabe muy bien de toda la corrupción que hay. El Señor sabe muy bien de todos los gobiernos de turno que están en cada país del mundo. El Señor sabe muy bien todo. Todo sabe. Y estamos preocupados porque nos afecta en todo. Pero este salmo debe traernos también a nosotros esperanza y confianza, porque tiene un contexto también para nosotros. Dios no se ha ido de su trono. Y Él tiene gobierno sobre todos. Él sabe de las injusticias, sabe de la corrupción, porque sabe cómo somos nosotros los seres humanos. Y esta conspiración es tan absurda que lo único que provoca es la risa temible de Dios. Por eso es una conspiración absurda. Es absurdo. Es absurdo. Por supuesto que esta risa no le produce placer al Señor. Es una risa que en realidad es un presagio. Es el preámbulo a la ira de Dios. A la ira de Dios. El versículo 5. Ustedes acompáñenme con la vista. Yo les voy a leer en la versión de las Américas. La versión de la Biblia de las Américas dice: luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Los aterrará. Dios es un Dios que se enoja, que se aira contra el pecado. Y este enojo, esta ira no es un enojo ciego, una furia ciega, para nada. Es una indignación de Dios contra el pecado de sus propias piernas. Es una indignación.
Y muchas personas malinterpretan la paciencia del Señor. Muchas personas malinterpretan esto. Muchas veces Dios nos castiga inmediatamente el pecado. Y a veces nosotros creemos, no, total después me arrepiento, total Dios es amor, es gracia, y voy dejando. Es verdad, segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No, el Señor es paciente. Chulina, pobrecito, está creciendo en la vida cristiana. Vamos a dejarle nomás que siga pecando, porque en algún momento va a aprender. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero la paciencia de Dios un día se acaba. Y ese día solamente Dios lo sabe, no lo sabemos nosotros. Dios lo sabe. Y este versículo nos muestra la realidad de que un día la paciencia de Dios se va a romper y va a caer toda su ira. Toda su ira. Un día, o digamos, la eternidad va a demostrar que hay dos clases de personas. Las personas que dicen, hágase tu voluntad, Señor. Pero también va a haber otro grupo de personas que Dios les va a decir a ellos, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Romanos capítulo 2, por favor, leamos este pasaje. Romanos capítulo 2, versículo 3. Dice, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En la medida que nosotros vamos jugando con la paciencia de Dios, estamos menospreciando su benignidad, su bondad, su gracia, su gracia. La gracia de Dios es como un muro de contención, como esas represas, ¿no? Pero un día ese muro de contención, que es la gracia de Dios, un día se va a quitar. Y todos saben lo que pasaría si se rompen los muros ahí en Itaipú. Dicen que hasta Buenos Aires se inunda. Así es la gracia de Dios. Un día esa gracia será quitada y toda la ira de Dios será derramada. Toda la ira de Dios será derramada. Por eso la risa del soberano es aterradora. Hay un complot totalmente absurdo. ¿Cómo van a hacer eso? Están locos. Y ahora lo vamos a ver que están locos. Pero dice, pero yo he puesto mi rey, dice el versículo 6, sobre Sión, mi santo monte. Mi rey. Porque ya ha sido ungido. Ya ha sido ungido. Por lo tanto es el rey. Hechos capítulo 2, versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías, Cristo, Señor y ungido. La cruz con que los judíos cometieron el asesinato contra Cristo fue lo que entronizó y coronó a Cristo como el ungido, como el rey. Porque el día que Él murió fue su ungimiento. Después dice Filipenses capítulo 2 versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Por eso no importa cuán fuerte griten estos movimientos en el Congreso, en los medios de comunicación o donde sea, no importa, Cristo es el Señor.
Y nadie lo va a quitar de su trono. Nadie lo va a quitar de su trono. Y eso nos debe dar esperanza y confianza en toda esta gran lucha que hoy día hay. Cristo es el Señor y nadie lo va a sacar. Es absurdo la conspiración. Absurdo. Porque Él se va a reír y se va a burlar de ellos. Y es lo más aterrador que le puede pasar al ser humano. Lo más aterrador. Y espero que al terminar este estudio usted pueda darle gloria a Dios y yo pueda darle gloria a Dios que Dios nos ha librado de eso. Nos ha librado. Pero también en el versículo 7 al 9 encontramos la tercera escena y vemos el decreto irrevocable del rey. Un decreto irrevocable. Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Aquí nos está hablando de un decreto, era un protocolo real que se realizaba en aquellos días en la antigüedad. Había un decreto que se promulgaba, el ungimiento del rey. El ungimiento del rey. Y dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esta es una frase muy extraña para nosotros. Porque nosotros, ¿qué entendemos por esto? Vos sos mi hijo porque yo te tuve, porque yo te di vida. Bueno, en realidad no está hablando de esto. Aquí no está hablando nada de esto. Cuando ahí habla, mi hijo eres tú, era una fórmula de adopción en el mundo antiguo. Y esta adopción se realizaba únicamente en un contexto real. Y se realizaba ¿para qué? Para demostrar la elección, la unción y el comienzo de su reinado. De su reinado. Esta adopción no es necesariamente para decirle: vos vas a ser mi hijo, como hoy día nosotros entendemos una adopción. Por ejemplo, hay un ejemplo en Génesis capítulo 48, versículo 5. Jacob le dice a su hijo José por sus dos nietos. Y les dice: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Así que cuando Jacob dijo a José: tus dos hijos, Efraín y Manasés, míos son, los adoptó. Pero no para ser sus hijos, sino los son ¿para qué? Para que tuvieran parte de la herencia. Parte de la herencia. Y aquí de manera similar Jehová adoptó también a los reyes. Y aquí estamos hablando específicamente ¿de quién? De David. De David. Cuando dice: yo te engendré hoy, el hoy es el día en que Jehová estableció el pacto con David. Cuando le dijo: tu reino será eterno. Tu trono siempre estará ocupado por un heredero. Ese día se estableció. Segundo de Samuel 7:14 dice: yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si hiciere él mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Por lo tanto, aquí cuando está hablando de mi hijo eres tú, yo te he engendrado, y no está hablando de que le dio vida, sino que lo nombró rey en el día de su ungimiento. Era una tradición del Medio Oriente establecer de esa manera a los reyes, por medio de esta adopción real. Adopción real. Y por supuesto, esto tiene cumplimiento en la persona de Cristo. ¿Se acuerdan en el bautismo y en la transfiguración? ¿Qué había dicho Dios? Se había escuchado la voz de Dios y dijo: este es mi hijo amado. Mi hijo amado. Pero también podemos ver el cumplimiento de esto en el libro de Hechos y en el libro de los Hebreos. Uno, en su resurrección. Hechos 13:32 dice: y nosotros también os anunciamos el Evangelio,
de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido en los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú. Y luego en su ascensión, Hebreos 5:5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es el día del ungimiento. Y como resultado de esa adopción real, Él es heredero de todo. Por eso dice acá, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Por herencia. Así como cada heredero de David es parte de esto, el Señor Jesucristo es parte de esto. Y esto tiene algo tan profundo que dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. El soberano le dice a su vasallo, en este caso al Mesías, al ungido, a Cristo, pídeme lo que quieres y yo te daré. Hermanos, Cristo un día vino a este mundo y Él pidió por nosotros. Pidió por nosotros. Y Él sigue pidiendo. Pero para eso nosotros necesitamos hoy día hablar, para que otros escuchen el Evangelio. Por eso es absurdo toda esta conspiración mundial, porque el rey se burla de ellos, en enojo, en indignación, porque Él es el rey. Él tiene la autoridad delegada del Padre y Él pide, y Dios prometió darle. No está perdido todo lo que hoy podemos ver en la tele, y quizás los que tienen más años se dan cuenta y dicen, ¿cómo cambió el mundo? Parece que lo estamos perdiendo. No lo estamos perdiendo. El mundo está asumiendo las consecuencias de su propia decisión. De su propia decisión. Y gracias a Dios que nosotros fuimos rescatados. Concluye diciendo, los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Los reyes en la antigüedad, cuando querían demostrar que querían destruir a otro reino, ellos agarraban una vasija de barro y lo arrojaban al piso. Otros lo rompían con sus manos, en señal de juicio para esa nación. Y aquí es esto justamente lo que está demostrando. Y concluye el Salmo diciendo, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid la amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Esta es la cuarta y última escena, y yo le titulé un ultimátum divino, pero lleno de gracia. Un ultimátum divino lleno de gracia. ¿Por qué ultimátum? Porque en la antigüedad los reyes, cuando un vasallo rebelde era manifiesto, él enviaba una comisión, un comité, para hablarle y presentarle las razones por las cuales tiene que tomar medidas el rey soberano. Y luego de eso él enviaba un escrito, y ese escrito decía, como comienza el versículo 10, ahora pues, por consecuencia a tus actos, ahora pues. Y aquí dice, oh reyes, y habla de 5 imperativos. Sed prudentes, admitid amonestación, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo. Honrad al Hijo. ¿Se acuerdan? Este complot era una locura. Era una locura. Por eso dice el versículo 10, sed prudentes. La versión de las Américas dice, mostrad discernimiento. Mostrad discernimiento. Actúen sabiamente.
Dejen de pensar alocadamente. Lo más sabio que podemos hacer es renunciar a nuestra rebeldía. Es más, hermanos, y fíjense, hermanos, necesitamos también nosotros hacer eso, renunciar a nuestra rebeldía. Porque hay cristianos que también luchan con el desafío de Dios de hacer morir muchas cosas en la vida de uno, a un compromiso serio con el Señor. Y aquí el consejo, y este es un ultimátum divino, pero lleno de gracia, porque dice, dejen de actuar locamente. ¿Se acuerdan allí? No recuerdo el Antiguo Testamento, creo que Daniel le dice a Nabucodonosor, has actuado locamente. O era Eliseo, no recuerdo ahora. Pero era un profeta diciéndole a un, si alguien se acuerda, me lo dice, has actuado locamente. Ahora, si deseamos evitar la destrucción de Dios y su ira, bueno, dice allí, admitid la amonestación. Admitid la amonestación. Servid a Jehová con temor. Por eso esto va más allá de política, va más allá de cuestiones de relaciones internacionales. Porque el servicio en la palabra de Dios y mucho más en el Antiguo Testamento tiene significados no políticos, sino religiosos. ¿Por qué? Porque está demostrando cuál es el problema aquí. Es un problema de falta de adoración y humillación. Los enemigos no se humillan. Por lo tanto, este llamado transmite la idea de sujeción al reconocimiento del poder real. El temor de Jehová es la actitud de reverencia que el ser humano debe observar frente a la soberanía absoluta de Dios. Por lo tanto, el servir a Dios es la decisión más sabia que usted y yo podemos tomar. Y aquí servicio habla de adoración, de humillación, de rendición. Y el Señor llama. Las expresiones paralelas, servir y alegraos, ponen de relieve el gozo del servicio, la felicidad de reconocer la autoridad y el poder de Dios, la dicha de aceptar la voluntad y la revelación divina. Las palabras servir y la palabra perescai ponen de manifiesto la intención teológica del mensaje. Sirvan al Señor si no quieren morir. Sirvan al Señor si no quieren morir. El temor le añade al texto el componente teológico de sabiduría y el temblor revela el juicio. Dice el versículo 12, honrad al Hijo. Honrad al Hijo. Ahí la palabra en el original honrad es besar al Hijo. Besen al Hijo. El besar al rey en aquellos días era una señal de sujeción y humillación delante del rey. Uno aceptaba la autoridad. ¿Se acuerdan cuando cuando Samuel ungió a David? Después que lo ungió, dice que lo besó. Lo besó. Primero de Samuel 13:13. Ahí habla que Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Está en el locamente. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado su reino sobre Israel para siempre. Perfecto, ahí está. Está aclarado. Entonces fue de Samuel a Saúl. Pero justamente también Saúl ha hecho eso en el ungimiento de David. Derramó el aceite y luego lo besó. En señal de ¿qué? De reconocimiento de autoridad. De reconocimiento de autoridad. Los reyes vencidos y los súbditos, los reyes vasalos al soberano, ellos se inclinaban y besaban sus pies, en señal de reconocimiento de autoridad. Y justamente este llamado de honrar a Dios es una declaración de sumisión obediente y amante al mismo tiempo. Al mismo tiempo. No es solo doblar nuestras rodillas, es doblar nuestro corazón. Doblar nuestro corazón. Doblar todo nuestro ser al Señor. Y luego dice, ¿para qué todo esto? Para que Dios no se enoje. Y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira.
La ira de Dios, la paciencia de Dios tiene un límite. O si no, en la eternidad pregúntenle a los de Corintio, aquellos creyentes que indignamente se sentaban en la cena por no tener comunión. Dice que muchos estaban enfermos y otros murieron. Pregúntenles a ellos qué significa no honrar al Rey. Porque la paciencia de Dios tiene límite. Y solamente Dios la pone. Y concluye el Salmo diciendo: bienaventurados todos los que en Él confían. La Biblia de las Américas también se traduce: los que en Él se refugian. Bienaventurados. Y hermanos, miramos todo el mundo, miramos la realidad de la sociedad y nos desanima. Nos desanima. Nuestros hijos expuestos hoy a una mentalidad homosexual, tratándoles de inculcar de que eso está bien, destruyendo el plan de Dios en cuanto a lo que es el hombre y la mujer, teniendo un concepto totalmente distorsionado de la vida, queriendo matar bebés. Pero eso es una agenda diabólica. Pero esa agenda diabólica y todo lo que nosotros estamos viendo hoy día en la sociedad es como lo que nosotros conocemos vulgarmente, son las últimas patadas del ahogado. Porque Cristo la venció y nadie lo va a quitar del trono. Por lo tanto, nosotros, bienaventurados aquellos que se refugian en Él en medio de toda esta situación. Amén. Bienaventurados. ¿Quiénes? Los que se refugian. No sé si se acuerdan cuando estudiamos el Salmo 90, la idea es la misma, que necesitamos buscar al Dios eterno y refugiarnos en Él, porque Él es la respuesta a toda duda existencial de la vida. Dios es eterno y refugiémonos en Él, porque Él es la roca, Él es el refugio, es Él nomás. Y hermanos, deje de endurecer su corazón, porque la paciencia de Dios se termina en algún momento. Y si no le quebranta eso, como dice Pablo, examine si está en la fe. Examine si está en la fe. Porque la ira de Dios va a ser derramada. Y sobran ejemplos en las Escrituras de cristianos que no se han sujetado al ungido. Al ungido. Eso es lo que usted tiene que resolver por el Señor. Y si usted aún no conoce a Cristo como Salvador, usted aún no ha nacido de nuevo. Quiero decirle la verdad, usted está dentro de este ejército que está haciendo esta conspiración contra Jehová, contra Dios, contra sus leyes. Y tristemente, Dios nos ha nosotros rescatado de una voluntad que no quería sujetarse al Padre, así como el hijo pródigo. No quiero saber más nada de vos, papá. Quiero salir de tu techo, de tu cuidado, morirte si es posible. Y eso hizo el pueblo de Israel. Hermanos, que la palabra de Dios sea glorificada en esta mañana y que podamos honrar al Rey. Podamos honrar al Rey, porque Él es un Rey inconquistable. El mundo trama una conspiración absurda. Ellos planean ideas vanas. Pero Jehová, el soberano, y su Rey se burlan. Pero su burla es terrible, es atemorizante, porque su ira será derramada. Pero hay un decreto que es inquebrantable. Jesucristo es el Rey absoluto. Y Él está pidiendo, Él está clamando. Y nosotros somos parte de esa herencia. Estamos refugiados en Él. Por eso, hermanos, hay un ultimátum. Pero este ultimátum es lleno de gracia. Dios no lo esconde. Dios lo extiende para que meditemos y admitamos la amonestación. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Tú eres el Dios eterno, el soberano, el ungido, tu Hijo Jesucristo,
que intercede por nosotros, Señor, allí a tu diestra. Señor, tú tienes el control de todo, ningún detalle escapa de tus planes. Estamos rodeados de todo este complot, de esta conspiración contra ti, Señor. Pero sabemos que no hay nadie que pueda vencer. Te damos gracias, Señor, porque nos rescataste de ese día donde tu gracia será quitada y toda tu vida será derramada. Señor, quedemos indignados, humillados delante de ti, Señor, pensando de que por gracia nos quitaste de todo eso. Pero clamamos por aquellos que aún no te conocen, por aquellos que aún tienen el corazón endurecido, negándose a reconocer el señorío tuyo sobre sus vidas. Pero Padre, te pedimos por nosotros también, para que podamos vivir refugiados en tu persona. En el nombre de Jesús.